Bien, hoy vamos a hablar de las sociedades, el concepto que entendemos por sociedades, su evolución histórica y sus disposiciones generales. Para pensar en las sociedades, les propongo un caso. Se trata de una persona con un patrimonio de varios cientos de millones de pesos, con varias actividades comerciales, que decide emprender una nueva, un canal de televisión. Para ello constituye una sociedad comercial a la cual aporta un capital de 1 millón de pesos. Mientras el resto de sus actividades sigue prosperando, el canal de televisión trabaja un año a pérdida, por lo cual decide cerrarlo, dejando deudas por 10 millones de pesos con proveedores y trabajadores. Ante la insuficiencia patrimonial de la sociedad, ¿pueden sus acreedores cobrar del patrimonio del empresario? Bueno, al respecto, a otro curso les propusimos esta breve encuesta, en la cual les preguntamos justamente esto: si los acreedores de la sociedad pueden ir contra el patrimonio del empresario, de quien está detrás de la sociedad. Y obtuvimos estas respuestas. Como ven, la mayoría estimó que es posible ir contra el patrimonio de uno de los socios. Veremos si esto es así o no. Vamos al concepto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sociedad? Y se define a la sociedad cuando una o más personas, en forma organizada, de acuerdo a uno de los tipos previstos en la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Así lo encontramos al concepto de qué es una sociedad en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades. Una o más personas, esta es una novedad, reciente, digamos, desde hace 5 o 6 años, la posibilidad de sociedades unipersonales, que tendrán que adecuarse a alguno de los tipos previstos por la ley, que realizarán aportes para aplicarlos al objeto de la sociedad y que participarán de los beneficios y soportarán las pérdidas de la sociedad. Una particularidad de la sociedad es que es un sujeto de derecho, con el alcance fijado por la propia ley. Veremos a continuación de qué hablamos cuando decimos que una sociedad es un sujeto de derecho. Pero vamos a hacer un poco de historia. Bueno, por la imagen más parece prehistoria, ¿verdad? No sabemos si los humanos convivieron con los mamuts, por lo menos no es parte de nuestra incumbencia profesional, pero sí esa imagen grafica lo que ha sido una necesidad del hombre a través de la historia: unirse o asociarse para conseguir resultados que solo no podría alcanzar. Acá en esa escena de una cacería de un animal de grandes dimensiones, está claro que un solo hombre no podría emprenderlo, pero en grupo lo pueden hacer. Bueno, un ejemplo un poco más moderno son las compañías de comercio o compañías para el comercio. La más caracterizada, si se quiere, es la Compañía Británica de las Indias Orientales, que bueno, fue una sociedad, una compañía que
explotó comercialmente la colonia británica de la India, lo que hoy es la República de la India. Allí esa compañía tenía no solamente embarcaciones para el tráfico de las mercancías, sino también que tenía un verdadero ejército, personas armadas que defendían lógicamente los intereses de la compañía. Pero claro, semejante inversión requería que los integrantes de esta compañía pudieran limitar la responsabilidad. ¿Por qué razón? Imagínense que el naufragio de una embarcación podría ocasionar la ruina de alguno de los integrantes. En cambio, si los integrantes limitan su responsabilidad al capital que integraron, y según su grado de participación, esto contribuye a estimular la inversión en este tipo de compañías. Pero es modernamente con el Código Civil francés en donde tiene lugar la creación legal de la figura de la persona ideal, es decir, una persona que físicamente no existe. Cuando hablábamos de personas, hablábamos de las personas de carne y hueso, ¿sí? Pero ahora estamos hablando de personas ideales, es decir, comparten determinadas características con las personas físicas, pero no tienen la existencia física. Son personas ideales. Como decimos, es una creación legal y que tiene su antecedente en el Código Civil francés. Como características de esta persona ideal es que es una persona distinta de los integrantes. Y a su vez que es sujeto de derecho, es decir, es lo que decimos es un centro jurídico de imputación de derechos y obligaciones. Y como una persona física, la persona ideal es sujeto de derecho y tiene sus propios atributos. Tiene su patrimonio, su nombre, su personalidad jurídica. Como una persona humana, como una persona física, pero no tiene existencia física. Comparte con la persona humana determinadas características. Es sujeto de derecho, como una persona humana, tiene un patrimonio, un nombre y personalidad jurídica, también como una persona humana. A través, o por la influencia que tuvo el Código Civil francés, es que llega a nosotros, acá vemos un ejemplar del Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires, del estado de Buenos Aires, momentos en que Buenos Aires no se había integrado a la Confederación Argentina aún. Bueno, es a través de este Código de Comercio que llega el concepto de sociedades a la Argentina. ¿Cuál es la importancia de las sociedades en el mundo actual? Las sociedades satisfacen necesidades del mundo de los negocios. ¿De qué manera? Bueno, son como dos caras de una misma moneda. En primer lugar, por los terceros. Los terceros que contratan con la sociedad, a ellos se les ofrece un patrimonio especial, el patrimonio de la sociedad, de la compañía. Quien celebra un contrato con una sociedad sabe que cuenta con ese patrimonio como garantía. Ese patrimonio está destinado a satisfacer las deudas contraídas por los representantes de la entidad. Quiere decir que si alguno de los integrantes, por ejemplo, de una sociedad, alguno de sus socios,
se insolventa, eso no implica la insolvencia de la sociedad comercial. Los terceros se van a cobrar del patrimonio de la sociedad, más allá de los infortunios de alguno o todos o la totalidad de los socios. Por otro lado, también presenta un beneficio para los socios, en el sentido que hablábamos antes, ¿no?, de las compañías, porque independiza el patrimonio personal del socio respecto del patrimonio formado para el desarrollo de la actividad social. Sus patrimonios son indiferentes al riesgo empresario. Esta característica entonces de las sociedades vemos que la torna muy importante en el mundo actual, en el mundo de los negocios. Decíamos entonces que las sociedades son personas jurídicas. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Así las define el Código Civil y Comercial. Las sociedades entonces son personas jurídicas en tanto son sujetos de derecho. El ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Como decíamos, es una ficción legal, es un invento de la ley. Crea un sujeto de derecho distinto de los socios para facilitar su funcionamiento, pero esto por una expresa disposición legal. La Ley General de Sociedades permite la creación de estas personas jurídicas en la medida que se ajusten a los tipos legales previstos. Conocemos, por ejemplo, a las sociedades anónimas, a las sociedades de responsabilidad limitada, etc. Los distintos tipos previstos en la ley solamente van a ser los que van a tener esta particularidad de ser personas jurídicas. Ahora, decíamos que es una necesidad de las personas esto de cooperar, asociarse, pero no todas las formas de asociación, de cooperación entre personas son sociedades. Por ejemplo, son distintos los contratos de colaboración de las sociedades. Por ejemplo, seguramente habrán escuchado hablar de contratos de colaboración como uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración, consorcios de cooperación empresaria, que están previstos en el Código Civil y Comercial. Estos son contratos, no son sujetos de derecho, no son personas jurídicas distintas de sus integrantes. Son personas que en virtud de un contrato se establecen determinadas obligaciones por las cuales trabajan en forma mancomunada. En cambio, la sociedad es un sujeto de derecho distinto de sus integrantes. Claro, en los límites que establece la ley. Si pensamos en una clasificación de las sociedades, bueno, antiguamente se hablaba de sociedades civiles y sociedades comerciales. Las sociedades civiles las encontrábamos en el Código Civil
las sociedades comerciales en la Ley de Sociedades Comerciales. Hoy, con la unificación, con el Código Civil y Comercial de la Nación, por un lado, y por la Ley General de Sociedades, las encontramos reguladas indistintamente. Como dijimos, las sociedades son un tipo de persona jurídica. Hay personas jurídicas públicas, por ejemplo, el Estado Nacional, las provincias, los municipios, los entes autárquicos, los estados extranjeros, la Iglesia Católica, son personas jurídicas públicas. Y en tanto que las personas jurídicas privadas pueden ser, por ejemplo, las sociedades, que es de quienes estamos hablando hoy, pero también son personas jurídicas privadas las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal. Vemos entonces que entre las personas jurídicas privadas encontramos a las sociedades. ¿Cómo nacen las sociedades? Bueno, nacen de un acto constitutivo. Ese acto constitutivo podrá ser un contrato, cuando las sociedades se integran por varias personas, o podrá ser un acto unilateral, cuando está integrada solamente por una persona. En todos los casos hablamos de un acto constitutivo. Es el acto que le da origen a la existencia de la sociedad. Sin embargo, para que esa sociedad sea sujeto de derecho, es decir, objeto de derechos y obligaciones, centro de imputación de derechos y obligaciones, tiene que cumplir con los requisitos exigidos por la ley. Quiere decir que para que una sociedad nazca, tiene que existir el acto constitutivo. Y para que la podamos considerar sujeto de derecho, distinta de sus integrantes, debe cumplir con los requisitos que exige la ley. ¿Qué beneficio tiene? Bueno, el beneficio que tiene que la sociedad sea un sujeto de derecho es que tiene una personalidad distinta de sus integrantes. Y en consecuencia sus integrantes limitan su responsabilidad a la suma con la cual integraron su capital. No ponen en juego todo su patrimonio, sino solamente el que afectan para constituir la sociedad. Bueno, ¿se acuerdan la encuestita que pensábamos originalmente? ¿Qué pasaba con los acreedores y los trabajadores de ese canal de televisión? ¿Podían ir contra este señor millonario que los había dejado sin cobrar sus salarios y sus acreencias? Bueno, como vimos, producto de esta personalidad jurídica y de ese patrimonio diferenciado del patrimonio de sus integrantes, en principio, los acreedores de la sociedad no pueden ir contra el patrimonio de los socios, salvo que se dé alguno de los supuestos previstos por la ley de inoponibilidad de la personalidad jurídica. Es decir, cuando hablamos de inoponibilidad, es cuando el socio no puede oponer a los acreedores la persona jurídica de la sociedad. ¿Y en qué casos pasa eso?
Bueno, la ley prevé que esto ocurre cuando la actuación de la sociedad encubre la consecución de fines extrasocietarios, es decir, fines que no están contemplados en el objeto de la sociedad, y constituyen un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, por ejemplo, los de los acreedores. En esos casos, la personalidad jurídica de la sociedad no les es oponible a los socios, no les es oponible a los acreedores. Y entonces, esas acreencias se imputarán directamente a los socios o a los controlantes que lo hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Así lo vemos en el artículo 54, párrafo tercero, de la Ley General de Sociedades. Si se dan alguno de estos supuestos, los socios no podrán excusarse en el cumplimiento de las obligaciones porque deberán responder en forma solidaria e ilimitada con su propio patrimonio. Bueno, hablábamos hoy del acto que le da nacimiento, origen a la sociedad, que es el acto constitutivo. Decíamos que puede ser un contrato, es decir, el acuerdo de voluntad común entre dos o más personas, por el cual deciden agruparse para realizar negocios con intención de perdurar. Pero excepcionalmente también puede ser una declaración unilateral de voluntad. Y esto ocurre en los casos de las sociedades unipersonales. En los casos de sociedades unipersonales no podemos hablar propiamente de un contrato porque no hay acuerdo de voluntad. No hay más de una persona que pueda ponerse de acuerdo. La integra una sola persona. Por eso hablamos de una declaración unilateral de voluntad. Como tal, el acto constitutivo debe contener los elementos generales que son comunes a todo contrato. Debe expresar el consentimiento, la persona que otorga ese consentimiento debe ser capaz, debe establecerse el objeto, es decir, prestaciones de dar o hacer a cargo de los socios, y la causa, es decir, una finalidad. ¿Por qué razón los socios realizan un aporte? Con la finalidad de obtener un lucro. Pero además de estos elementos generales, del acto constitutivo, el consentimiento, la capacidad de parte de los socios, el objeto de sus prestaciones y la causa o fin, encontramos elementos específicos del acto constitutivo. Con excepción de las sociedades anónimas unipersonales, una característica del acto constitutivo es la pluralidad de socios. Salvo la excepción a la sociedad anónima unipersonal, en los demás casos, todas las sociedades deben tener una pluralidad de socios. Otro elemento específico del acto constitutivo es su tipicidad, es decir, debe estar comprendido en alguno de los tipos sociales previstos por la ley.
sea sociedad anónima, sea sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, en fin, cualquiera de los tipos previstos por la ley. Si decidiéramos constituir una sociedad no con un tipo no previsto en la ley, sería una sociedad irregular. No tendría las consecuencias que para las sociedades prevé la ley. Otro elemento específico del acto constitutivo es la organización, su organización como empresa. ¿Cuáles son los aportes que los socios harán al capital social? ¿Y cuál es el fin societario? Es decir, si se van a abocar a la producción o intercambio de bienes o servicios. ¿Cómo es la participación de los socios en los beneficios y en las pérdidas? Y un elemento también particular de las sociedades es lo que se llama affectio societatis, que tiene que ver con la acción coordinada de los socios para obtener el fin social, postergando sus intereses personales. Es decir, los socios actúan con esta affectio societatis cuando obran para la obtención de los fines sociales. El acto constitutivo puede instrumentarse en un instrumento público o en un instrumento privado. En ambos casos se inscribe en el registro público de comercio, dentro de los 20 días de haberse otorgado ese acto constitutivo. A partir de entonces, es decir, a partir de su inscripción en el registro público de comercio, que en el caso de la ciudad de Buenos Aires es la Inspección General de Justicia, en el caso de la provincia de Buenos Aires es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, es a partir de esa inscripción que se la considera legalmente constituida. El acto constitutivo, ya sea por instrumento público o privado, deberá contener el nombre, la edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y DNI de todos los socios. La razón social o la denominación, el nombre que le asignan a esta sociedad, recordemos que es uno de sus atributos, como también lo es el domicilio. La designación de su objeto, es decir, qué finalidad tiene esa sociedad. Y debe ser establecido de forma precisa y determinada. También debe detallarse el capital social, que debe expresarse en la moneda argentina, en pesos, y la mención del aporte que realiza cada uno de los socios. El plazo de duración, que debe ser determinado. La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas, en qué proporción le corresponde a cada uno de los socios, utilidades y pérdidas. Los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros. Las cláusulas atinentes al funcionamiento, la disolución y la liquidación de la sociedad.
Todos estos requisitos que deben estar contemplados en el instrumento constitutivo, los encontramos previstos expresamente en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades. Bueno, hasta acá llegamos con este panorama general de las sociedades, y en la próxima clase profundizaremos con determinados tipos sociales.